Bueno, continuamos entonces con la masterclass, la segunda parte. Habíamos quedado en el ama y ahora vamos a ver los doshas, que son esta incorporación de los elementos de una parte biológica del cuerpo para poder entender y poder decodificar de qué se trata, qué son los doshas, quién es vata, quién es pita y quién es kapha. Entonces, bueno, vamos por vata. ¿Se acuerdan? Vata es aire y éter. Entonces acá es importante, una vez que ya sabemos cómo funcionan los elementos, entendemos cómo son sus cualidades y una vez podemos empezar a decodificar qué significa y cómo lo podemos entender en el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual. Y a su vez cómo crear un plan de alimentación. Entonces, bueno, si vemos, acá Bata es rápido y móvil, porque si se fijan, el aire no tiene un lugar para estar, sino que fluye y se mueve con velocidad o lentitud y no tiene una forma, es completamente, está en todo. Lo mismo el éter es el que contiene, es como una vasija gigante, es como el universo. Entonces, bueno, Bata tiene movimientos, pensamientos muy rápidos y muy móviles. Entonces son personas que son muy histriónicas, que siempre cuando están hablando están moviendo mucho las manos, los ojos, la cara, como mucho movimiento corporal. Sus pensamientos son muy rápidos y muy móviles, entonces por lo general tienen muchos problemas de déficit atencional porque no están presentes aquí, están en este éter, que es el todo. Entonces, como es el todo, también son personas muy creativas porque es donde está la creación misma del universo. Entonces, son personas que son muy, 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 muy creativas y por lo general se enfocan en profesiones que son más artísticas, que son más creativas como arquitectos, diseñadores, eh, personas que están encargadas de marketing, personas que son artistas visuales, artistas corporales como teatro, danza, todo lo que tenga que ver como con creatividad, con la expresión corporal, con la expresión de la mente. El Vata es el que está aquí haciendo el trabajo, porque está el éter presente. Y bueno, son personas que son muy impacientes dentro de un montón de características más. Pero bueno, impacientes porque como están en esta volatilidad del aire, por lo general se genera impaciencia porque ellos están eh, pensando más que el normal de la gente, entonces se empiezan a desesperar cuando alguien habla muy lento o alguien se toma su tiempo y siente que pierden su tiempo además, etcétera. Bueno, son muy livianos porque el aire no tiene peso, o sea, nosotros tratamos de agarrar el aire y no podemos agarrarlo, entonces no tiene peso. Entonces son alegres, como livianitos de sangre, que se dice. Físicamente son delgados, son más alargados y tienen muy baja musculatura. Ahora, ojo, porque puede existir que haya un bata que tenga sobrepeso y eso es súper normal. Pero el sobrepeso que tiene un bata es un sobrepeso como suelto, sin musculatura. Entonces, como mucha piel suelta, como medio fofo, como que no es como un gordo estructurado, que como que uno agarra un pedazo de, de brazo y es como durito, no, es como más fofo. Entonces, eso habla de una característica de una persona que es bata, que no necesariamente tiene que ser delgado. Por lo general tienen una contextura delgada, pero si tienen malos hábitos pueden tener obesidad, pero tienen este tipo de obesidad, como más blanda. Son muy irregulares en general porque el aire no tiene una dirección, el aire va para todas las direcciones, entonces eso lo hace ser irregular. Entonces, por ejemplo, tienen la digestión muy cambiante, si tienen un viaje, estreñimiento o de repente comieron algo, colitis, entonces no es como esas personas que van al baño después de comer, por ejemplo. No, puede ser que se demoren 2 días o de repente vayan todo el tiempo. Tienen una digestión muy cambiante. Por lo mismo también un apetito muy variable. Y existe mucho ayuno involuntario por esto de que están haciendo tantas actividades al mismo tiempo y una lista gigante de cosas que tienen que hacer. Por lo general, comer no es una prioridad, entonces generan muchos ayunos involuntarios.
Todo lo que tenga que ver con el movimiento, como lo decía acá arriba, es la principal función del bata. Entonces, todo el movimiento involuntario que tiene el cuerpo, ya sea el movimiento de la sangre, el movimiento de los intestinos, el movimiento de los latidos del corazón, todo eso es la presencia de bata que está haciendo su trabajo. Entonces puede ser que exista un exceso de movimiento a raíz de que estemos muy nerviosos, muy impacientes. Entonces todos los tics nerviosos son una respuesta de un exceso de bata. Entonces, por ejemplo, que te tirite el ojo, estar moviendo la patita constantemente o que de repente te tirita alguna parte del cuerpo. Eso es muy normal de los batas. Bueno, en colon irritable lo mismo, por este movimiento intestinal hace que sea no correcto, entonces se genera este famoso colon irritable y esta hinchazón también de aire, todo lo que tenga que ver con hinchazón y como inflamación del abdomen, también hay como un problema ahí de bata. Existe mucho insomnio también, porque el insomnio lo que hace es este sobrepensamiento de exceso de cosas, 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 y cuando estamos en la noche ya no hay nada, ningún estímulo, nos quedamos ahí con nosotros mismos sobrepensando. Entonces, no, uno se le altera el sueño de tanto sobrepensamiento. Mucha energía mal administrada. Esto es euforia y cansancio. Esto tiene que ver de que Bata tiene mucha energía inmediata para los 100 metros planos. Los Batas son excelentes para los 100 metros planos, pero no para una maratón. O sea, tienen la energía para funcionar ahora y como por lo general hacen esto de los ayunos involuntarios, necesitan más energía, se toman un cafecito y después sigan trabajando o se comen una snack, un chocolatito, una barrita de cereal, lo que es bastante contraproducente porque otra de las cualidades es que es seco, entonces si nosotros comemos cosas secas como una barrita de chocolate, o sea, una barrita de cereal, le aportamos más sequedad, entonces esto va generando una cadena de desequilibrio, de exceso de aire en el cuerpo, entonces nuestro cuerpo empieza como a no funcionar correctamente y tener más problemas de bata, como más ansiedad. Imagínate que estás en este éter, en este universo infinito de posibilidades, de caminos, de respuestas, y tú necesitas un foco claro y no lo puedes ver porque mil caminos. Entonces te pierdes en los mil caminos y eso puede generar mucha ansiedad, mucho estrés, mucha incertidumbre. Entonces, todo lo que tenga que ver con estas mismas cualidades que corresponden a Bata, lo que estás haciendo es aportarle más de lo mismo, entonces te genera más de lo mismo, más sequedad, más irregularidad, o sea, no tener como un ritmo en tu día, horarios, me acuesto, me levanto a esta hora, como a esta hora, hago ejercicio a esta hora, trabajo a esta hora. El no tener una constante y mantener la irregularidad va a hacer que tu bata se desequilibre más. Entonces, bueno. Todo esto de la energía mal administrada, esta euforia y este cansancio, tiene que ver con eso, porque no le damos el alimento que necesita. Entonces tengo mucha energía, mucha energía, mucha energía, y de repente euforia full y de repente ya estoy cansada porque no me alimenté bien, lo di todo en 2 segundos y después estoy knockout. Después, en esta irregularidad son muy huesudos, tienen lugares como mucha clavícula, los dedos con mucha predominancia, por lo general como nariz aguileña. No significa que si no tengo la nariz aguileña no soy bata, no, son tendencias. Hay vellosidades en lugares extraños, el pelito aquí. Hay gente que le salen pelos en la frente o pelos irregulares en lugares que no, pelos random, que uno dice, ¿por qué me sale pelo acá? La menstruación también es muy irregular y escasa, entonces siempre se ha dicho que las mujeres tenemos que tener nuestra menstruación de cierta manera y no es para todos igual. Los bata tienen una menstruación irregular, o sea, puede ser que este mes me venga a los 28 días y el siguiente mes me venga a los 30. Entonces esto me genera ansiedad y estrés porque dicen que son 28 días y no, el bata es irregular y además su menstruación es escasa porque es seco.
Entonces, todas estas cosas van influyendo. Su pulso también es variable. Entonces, es muy normal que si no adoptamos buenos hábitos, en algún momento de la vida podamos tener problemas de taquicardia o arritmias. Entonces, para un bata es relativamente normal que esto le pueda pasar, porque es parte de su irregularidad de este movimiento involuntario del cuerpo. Después tenemos que son secos. Entonces, secos habla de una poca lubricación y brillo en el cuerpo en general. Entonces, la piel muy seca, siempre se parten los labios, la piel al tocarla, el pelo también muy seco y quebradizo, pestañas escasas, uñas quebradizas también, muchas ojeras porque la piel se adelgaza y se ve muy claramente el cuenco del ojo, entonces mucha ojera y también por el insomnio. Em, los huesos son secos, entonces es normal que un bata tenga problemas de osteoporosis también. Articulaciones también poco lubricadas, entonces artritis, artrosis. Después tenemos el bruxismo, que tiene que ver con el movimiento involuntario también durante la noche mientras dormimos, a través de este estrés, a través de este nervio que puede existir. Existe mucho envejecimiento precoz a raíz de esto mismo. O sea, a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestra lubricación del cuerpo se va perdiendo. Entonces, el bata, al ser seco, de por sí va envejeciendo un poco más rápido. Entonces, es importante mantenernos lubricados con ejercicio, grasas saludables. Importante. Mucha sed, obviamente, constante por esta sequedad del aire y del éter. Muy poco sudor. Pueden ser personas que hagan mucho ejercicio y no sudan. Salivación muy poca. Lubricación en general, en los ojos, en la nariz, en la zona genital también. Evacuaciones muy secas, muy escasas y por lo general acompañada de gases, porque aire, por lo general, si no tenemos una correcta alimentación, tenemos como esta hinchazón, que es exceso de aire, entonces exceso de gases en general. Entonces estas evacuaciones secas y escasas por lo general también son tan secas que pueden ser hasta dolorosas. Entonces hay que tener ahí cuidado. Entonces yo ejemplifiqué al bata, que está bonita, muy artística corporalmente, em, con este vestido de lechuga, que la lechuga sería un ejemplo en lo que sería la alimentación, que es igual a bata. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo que lo que somos, nos desequilibramos. La idea es equilibrarnos en base a nuestro opuesto complementario. Si tengo mucho aire y mucho éter, necesito más tierra, necesito fuego, necesito agua. Entonces, si yo como mucha lechuga, me voy a seguir aportando más aire y más éter y me voy a ir secando, voy a estar más con mucho sobrepensamiento, más digestión cambiante por esta irregularidad. No voy a poder generar masa muscular si es que estoy queriendo generarla, etcétera. Entonces, bueno, acá el ejemplo. Después pasamos a pita. Pita es fuego y agua. Yo lo veo como una la pita. Y acá yo puse a la pita con un vestido de ajíes, que como antes la lechuga era el ejemplo de bata, el ají, el picante, es el ejemplo de pita. Entonces, bueno, si vemos sus cualidades, el pita, su principal efecto en el cuerpo es la transformación, porque el fuego lo que hace es convertir una masa en un pan, un pedazo de barro en una taza de cerámica. Entonces el fuego hace eso. Una manzana que nosotros nos vamos a comer se va a convertir en nuestras células, en parte de nuestros pulmones, en parte de nuestros ojos, en parte de lo que somos todos nosotros. Entonces, ese trabajo de transformación en el cuerpo sería la digestión, el metabolismo. Y eso es pita trabajando en nuestro cuerpo. Esto no quiere decir que si yo soy pita, yo no soy vata. No, nosotros somos todo. Solamente que hay predominancias. Entonces, en estas cualidades nosotros vamos viendo qué es lo que está predominante y en base a eso podemos generar un diagnóstico y un plan de alimentación acorde a esto. Entonces, bueno.
todo lo que tenga que ver con metabolismo y transformación, está Pita presente, está el fuego presente. Entonces son de muy buenas ideas. Todas las personas que son creadores de ideas, a diferencia del Vata que es creativo, esto es distinto. Esto es como de idea de solucionar un problema. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen gerencias, por lo general son personas muy pitas, porque pueden llegar a tener esa capacidad de poder comprender porque en toda esta oscuridad, por ejemplo, del éter, en el que el éter está la creación misma, el pita ve el fuego, entonces ve la luz, ve la solución. Entonces, son personas que pueden entender a todos los personajes, pueden tener gente a su cargo porque puede delegar bien la información para cada uno, porque conoce cuáles son las cualidades que cada uno tiene y cómo darle instrucciones. Y eso es un arma de doble filo, porque como conocen muy bien a su gente, por lo general son personas que pueden em, usar tu información en tu contra y ser muy violentos de una manera, porque es fuego. O sea, uno prende el fuego y el fuego se prendió y puede generar un incendio. Entonces, esto es lo mismo que puede pasar con una persona que tiene exceso de fuego y está muy desequilibrada, que puede ser una persona muy irascible y violenta con sus palabras eh, y la forma en la que dice las cosas. Y puede ser muy hiriente también. Entonces ahí el pita tiene que estar constantemente equilibrándose para no irse en hacia ese lado. Son muy intensos, el fuego es intenso, entonces iluminan, como les decía antes, que pueden delegar y darle la información a su equipo. Em, Se autoiluminan también, son personas que son muy resolutivas consigo mismos, entonces eh, pueden ser los perfectos coach también, porque te ayudan a sacar lo mejor de ti para poder ser una mejor persona. Bueno, tienen la inteligencia misma, son personas que uno les enseña muy fácil algo y aprenden, pero inmediatamente. O sea, son que tienen como la inteligencia innata en su cuerpo, en su inteligencia, en su mente. Son muy eficientes, son muy determinados, tienen la mirada muy penetrante, a veces pueden ser un poco intimidantes por esto mismo, la intensidad. Tienen el apetito sexual bastante elevado y muy intenso. Les encanta ser el centro de atención, por eso puse esta monita, que es como que llega a un salón, a un lugar y inmediatamente llaman la atención. Es como cuando llega el jefe y todo el mundo, llegó el jefe, como que es imposible que uno no se dé cuenta que llegó. Son personas muy extrovertidas, obviamente, porque les encanta demostrar, les encanta demostrar que saben, demostrar que son bellos, demostrar, porque el fuego se muestra por sí mismo, solo, y por eso tienen mucho problema de ego. Entonces el pita tiene que trabajar su ego constantemente. Como les explicaba antes, son muy irascibles por esto mismo, o sea, de 0 a 1000 se prendió fuego acá. Y son muy competitivos porque son muy autoexigentes y son exigentes con los demás también. Entonces, por lo general, nadie puede ser mejor que ellos, más inteligentes que ellos, que sean más centro de atención que ellos. Entonces, también están con esta lucha constante de la competitividad. Yo tengo la casa más grande, yo tengo el auto más lindo, yo tengo la mejor pareja, yo tengo mejor trabajo, mejor cuerpo, mi vida es mejor. Entonces, como que está esa autoexigencia constante en base a lo que nos dice la sociedad de cómo tenemos que ser. Y por lo general son muy viciosos, caen en los vicios que pueden ser alcohol, drogas, el juego, em, sexuales, entonces, porque les gusta la intensidad, les gusta el drama, entonces buscan cosas que sean como ellos. Uno siempre busca lo que es como uno porque es nuestra zona de confort, o sea, si yo soy mucho bata, voy a tratar de buscar cosas que sean como yo para yo sentirme en mi zona de confort. Acá lo mismo, el pita busca hábitos que sean bastante intensos para poder sentirse en su zona de confort y como, wow, aquí me siento bien. Y bueno, son muy juiciosos, obviamente, porque tienen esto de la competitividad, esto de que son demasiado determinados, que son muy exigentes, autoexigentes. Entonces,
mucho juicio. También son muy oleosos. Esta lavita, entonces por lo general tienen la piel bastante oleosa. Todos los problemas a la piel son problemas de pita. Acné, puntos negros, psoriasis, eczemas, todo lo que tenga que ver con la piel. Y estos son muy oleosos, piel, pelo grasoso, entonces como la densitud como concepto. Entonces también son densos emocionalmente. Y el fuego es muy caliente. Imagínense el fuego y el agua hirviendo. O sea, entonces tienen excesiva sudoración constantemente. O sea, pueden estar sentados y están transpirando. Y con muy mal olor, muy mal aliento. Siempre tienen la piel tibiecita. Son esas personas que prefieren el frío. O sea, en Chile son los perfectos invernistas en esta pelea constante. Y sus colores son como el fuego. Pelo claro, rubio, colorín, los ojos azules, verdes, color miel, castaña, eh, mucha piel clara, lunares, muchas manchas de sol y bueno, todos los problemas que tengan que ver con inflamación, como el fuego, tienen que ver con pita, como acidez, las úlceras, los hemorroides. Y bueno, la calvicie y la canicie precoz es un clásico de Pita porque como el fuego es unidireccional, lo primero que se quema es la cabeza. Esto es bastante eh, divertido porque, bueno, claro, muchas entradas, calvicie, canicie precoz y bueno, la cabeza también se les quema a nivel emocional con este fuego intenso. Y bueno, vamos a pasar a CAFA. CAFA es tierra y agua. Yo lo clasifico como un barrito, como esta montaña cuando les explicaba sobre la tierra. Y yo la ejemplifiqué con el queso, que el queso sería uno de los sabores, porque los alimentos, estos mismos elementos, nosotros los llevamos a sabores. Entonces, el sabor tierra y agua es el sabor dulce, y uno de los sabores dulces clásicos como ejemplificados en la alimentación es el queso, son los lácteos. Entonces acá tenemos a la monita que es un poquitito más robusta y con este vestido de quesos. Y bueno, sus cualidades sería que es pesado, es lento y es abundante. Imagínense como un lodo avanzando muy lento y quizás se estanca. Entonces, bueno, sus movimientos son muy lentos, hablan muy lento también, pero con muy buena capacidad de síntesis. Son muy diógenes, son muy buenos para guardar de todo. Son buenos para guardar información, son buenos para guardar dinero, son muy buenos ahorradores y son buenos para guardar energía a nivel de grasa. Por eso, por lo general, los CAFAs son más robustos. Mucho letargo, porque es todo lento, si pueden no hacer nada, no hacen nada, son las perfectas personas que trabajan home office en la cama, calentito, guatero, acostado con comidita. La digestión también es muy pesada, lenta y abundante. De hecho, sienten que no evacúan todo después de ir al baño. Y son, bueno, corpulentos, pero armoniosos. De hecho, para la Ayurveda, los kafas son los más hermosos, son como Dionisios, son increíblemente lindos. Ahí les voy a ir explicando por qué. Y bueno, también su circulación, tiene mucho problema de circulación, es muy pesada, es lenta, abundante, por lo general las piernas hinchadas. Y bueno, el envejecimiento es muy lento por su lubricación. Em, Acuérdense que la lubricación en el cuerpo puede influir mucho en nuestro envejecimiento. Entonces, si tenemos una lubricación bastante escasa, somos más secos, nuestros órganos se van a empezar a secar más rápido. Si nosotros tenemos una lubricación interna bastante buena, nuestros órganos se van a mantener más jóvenes. Entonces son los típicos viejitos que son así como rechonchitos con los conchetitos rosaditos. Y bueno, el sueño muy pesado, no se levantan con nada. Y el café también es frío, húmedo y suave.
o sea, que tiene la piel bastante lubricada, eh, perfecta, si están equilibrados, las uñas no quebradizas, bastante lubricadas también, el pelo abundante, brillante, pero no grasoso, no seco, es perfecto. Por eso la Ayurveda habla de los cafés que son tan hermosos. Tienen una hiperlubricación, entonces por lo general tienen salivación en exceso, menstruaciones abundantes, a diferencia del Vata, que es bastante escasa esta menstruación. En el CAFA es bastante abundante, tienen mucha mucosa, entonces todo lo que tenga que ver con mocos en general son problemas de CAFA. La retención de líquido también, las articulaciones son bastante lubricadas, entonces un CAFA no tiene problemas de osteoporosis, no tiene problemas de artritis, artrosis, tiene el cuerpo interno constantemente muy lubricado y los ojos bastante brillantes. Por todas estas cualidades, CAFAS, por eso se puede clasificar como de los cuerpos más hermosos porque está muy bien lubricado, tiene una muy buena vejez, obviamente si es que está equilibrado, porque obviamente, eh, como les explicaba al principio, la tierra y el agua llevadas a los sabores el sabor dulce, entonces por lo general tienen tendencia a consumir exceso de dulces que también hacen que su colesterol, que su resistencia a la insulina se vea alterada. Lo mismo, mucha gripe, mucha mucosa. Entonces, si obviamente mantienen hábitos que lo mantienen muy parecido a como es, va a tener estos problemas en la vejez. Pero obviamente la Ayurveda nos da estas herramientas para que nosotros tengamos una vida longeva, que no significa que vayamos a vivir 200 años, sino que los años que vivamos estemos saludables y estemos bien. Y bueno, prefieren siempre el calor y seco. Imagínense que la tierra y el agua, que es un barrito, la tierra es fría y el agua es fría. Entonces el Kapha por lo general es frío también, pero y le gusta el calorcito, pero es húmedo, entonces le gusta el calor seco. Y bueno, el CAFA es muy estable, o sea, imagínense una masa, las masas son muy estables, o sea que son de pensamientos muy rígidos, una excelente memoria, son personas muy sabias, son personas, como tienen almacenan tanta energía, son perfectos maratonistas, pueden continuar una carrera eternamente, o sea, en, acá en los doshas, el Vata... va a ganar, va a tener buen pique, los primeros 100 metros va a ganar. Después el Pita puede ser que gane porque es competitivo, pero el Kappa definitivamente va a ganar porque es constante, es estable. Entonces va a llegar al final de la carrera bien. Son de mente muy tranquilas, son muy monógamos, son muy complacientes, son muy codependientes, son gentiles, son leales, son modestos, muy pacíficos, son muy románticos, hogareños y conciliadores. O sea, Cafas son como unos tiernitos que uno tiene ganas de tener siempre cerca. Bueno, estos serían los doyas. No significa que porque uno tenga una cualidad de una cosa, yo soy esto, no. Nosotros somos todos, como les decía antes. Y esto simplemente va dando la pauta em, de qué es lo que está predominando en este momento. Después quiero hablar sobre el ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico, y cómo los doshas, cómo estas energías biológicas van predominando durante el día. Entonces acá yo quiero compartirles em, que acá está el reloj de las 12, 1, 2, 3, tucu, tucu, tucu. Y acá está Pita, acá está Bata y acá está Kafa. Y como acá lo puse, AM sería el café y el PM sería la parte rosada. Entonces vamos a partir con a las 2 AM, donde entra Bata.
Entonces, de 2 a.m. a 6 a.m., o sea, mientras nosotros estamos durmiendo, está Bata. Bata, acuérdense que era liviano. Entonces, es una fase liviana. Por eso, muchas veces nosotros nos despertamos a las 3 de la mañana y es como no puedo seguir durmiendo. Entonces, esta es una fase liviana de la noche. Entonces, la idea es que si somos Pita o si somos Kapha, es importante despertarnos antes de las 6, porque a las 6 termina nuestra fase de Vata. Entonces, si soy Pita y me despierto antes de las 6, me voy a despertar en una fase liviana, en una fase fresca, porque el Vata es frío. Y para Kapha, te vas a despertar en una fase que sea liviana. Como el Kapha es pesado, entonces tenemos que darle el opuesto, entonces le va a servir para poder despertarse fresco, con pensamientos más frescos, más relajado para un pita que puede estar muy estresado, muy irascible, y para un kafa que se siente muy pesado, le va a ser perfecto despertarse en esta hora de bata. Es muy buen momento para hacer journaling, escribir, porque el bata, como es éter, está conectado con el universo. Entonces, si eres una persona que le gusta la espiritualidad y le gusta conectarse con un canal, es un buen momento para poder recibir información, respuestas. ¿Qué necesito saber? ¿Qué está pasando con mi vida? Este es un buen momento. Por eso los yogis se despiertan a esta hora a meditar, porque es un excelente momento para eso. Y evacuar. Para la Ayurveda, despertarse e ir al baño es salud. Entonces es perfecto para poder ir a evacuar. Para Kapha va a sentir literal que va a eliminar todo. Luego, de 6 a 10 de la mañana, tenemos a Kapha, el horario de Kapha que es pesado. Entonces, este es el buen momento para hacer deporte, porque vamos a movilizar y vamos a cambiar esa energía pesada de la mañana a una energía más liviana. Entonces vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con rutina de limpieza, ducharse, hacerse el skincare, es perfecto en este horario porque CAFA necesita remover todo ese letargo que hubo durante toda la noche. Entonces, durante toda la noche se acumuló bastantes toxinas, bastante em, letargo de estar inmóviles. Entonces, el movimiento y la limpieza son perfectos. Dentro de las rutinas de la Ayurveda, nosotros evacuamos y nos hacemos rutinas de limpieza que son un montón, movimientos, masajes para poder activar la circulación, todos los órganos y todo. En este horario es importante evitar el desayuno, si es que eres CAFA, o que sea livianito. Pero si eres bata es perfecto porque así puedes tener un poquito más de pesadez en tu día. Ya que eres tan liviano, puedes empezar tu día un poquito más pesado, un poco más grounding, un poco más ate- aterrizado en este planeta, porque el bata está flotando siempre. Entonces también Bata se tiene que despertar en esta energía pesada. Si Bata se despierta en esta energía que es más liviana, puede ser que tenga más ansiedad durante el día, no pueda focalizarse bien porque se despertó en un horario liviano. Entonces empezó el día liviano. Pero si se despierta en el horario de CAFA, va a despertarse en un horario bastante más pesadito, más centrado, más bajado. Luego, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, tenemos a Pita. Y acá, como Pita es la transformación, tenemos el sol arriba de nosotros, es importante tener la comida más importante del día y se pueden hacer incompatibilidades. Más adelante lo vamos a ver y van a entender a qué me refiero con esto. La idea es hacer deporte si eres CAFA, no hacer si eres pita. Si eres pita y haces deporte, entonces al hacer deporte estás generando calor, tú ya eres fuego. Entonces si generas calor, eres fuego, eres pita, vas a tener quizás más irritabilidad, vas a estar más competitivo, vas a estar, te puede dar acidez, te puede dar hemorroides, entonces no es buena idea. Es mejor que el pita haga deporte aquí o acá, en el horario de vato de CAFA. Es muy importante hidratarse.
Y si sigues todos estos consejos, es muy bueno si tienes un trabajo muy exigente o en el que necesitas poder desarrollar una idea, este es el momento de hacer ese trabajo de 10 a 2 de la tarde. Todo lo que tenga que ver con el trabajo pesado, cuando necesitas sacar una, algo muy puntual rápido, este es el mejor momento para hacerlo. Luego, de 2 de la tarde, vamos a pasar ahora a la parte rosada, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde volvemos al horario de bata. Entonces, este es un proceso creativo, em, como también de vida sociable. Tiene que ver más que nada con la vida sociable, no que sea como entretenido, o sea, si tienes la posibilidad en tu día a día de que sea entretenido, perfecto, pero tiene que ver un poco más con la comunicación. Entonces, este es un buen momento para tener reuniones, para poder tener que expresar tus ideas con otras personas, porque la comunicación está en la energía de ese momento. Entonces, si tienes que decir algo importante, este es el momento para poder decirlo. Es un horario liviano, entonces te va a salir de manera adecuada. Em, y bueno, es un momento también de hacer espacio personal, un poco de conectar un poco con uno mismo también, quizás necesitar una meditación post almuerzo. Es bueno como para focalizar y poder continuar con nuestro día. Después de las 6 de la tarde a las 10 de la noche tenemos a CAFA de nuevo. Y CAFA de nuevo nos estamos preparando para irnos a dormir. Entonces es una etapa pesada y la idea es agarrar esta etapa pesada para quedarnos dormidos. Esa es la idea. Entonces la idea es comer livianito. Nada que sea muy pesado, una sopita, quizás un caldo de hueso, algo livianito. Y se puede volver a hacer deporte, pero suave. Quizás yoga, quizás tai chi. Obviamente, si es el único momento del día en que tienes para hacer ejercicio, mejor hacer ejercicio, no hacerlo. Pero se recomienda en este horario que sea ya más livianito porque la idea es irse a acostar. Si me pongo a trotar a esta hora, lo más probable es que quede sobre revolucionada y me cueste quedarme dormida. Entonces la idea es prepararse para el descanso. Leer, meditar, tratar de dejar de lado las pantallas para poder activar nuestra melatonina y poder irnos a dormir. Y hacernos nuestro masaje facial, ya que se viene la hora de dormir, que es este letargo del cuerpo. Y de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana tenemos a Pita de nuevo. Entonces, este es el momento eficiente donde el cuerpo lo que hace es asimilar todo lo que vivió durante el día, lo que comió, lo que vivió, las reuniones que tuvo, todas las personas con las que se reencontró. Entonces, este momento es en el cuerpo asimila todo y al mismo tiempo lo que hace es integrar y sanar. Si estoy teniendo una herida, si estoy un poco operatorio, si estoy necesitando sanar algún órgano, este es el momento en el que el cuerpo se regenera. Entonces el cuerpo necesita estar absolutamente dormido, apagado, para que pueda hacer el trabajo eficiente de pita, de transformación de todo lo que pasó. Entonces por eso este momento REM, que es de esta regeneración celular, que es activada por la melatonina es una hormona que nosotros tenemos natural, que cuando ya no hay sol, se activa. Pero se desactiva con todas las pantallas porque esa luz LED hace que nuestro receptor de luz, que son los ojos, no digan, wow, no, todavía no estoy, todavía es de día, tengo que seguir trabajando. Entonces, la melatonina es súper importante activarla. Entonces, está bueno tener estos anteojos que son colores rojos para poder bloquear esta luz LED. La idea es no comer a esta hora porque la idea es que nuestro sistema esté trabajando para nosotros y no que esté em, digiriendo. Entonces la idea es solamente líquidos eh, y poquito porque la idea tampoco es que nos despertemos durante la noche para ir al baño. Entonces, ¿qué pasa si nosotros comemos? Comienza el insomnio porque nuestro cuerpo se dedica a digerir en vez de
ya digerir lo que ya comimos, lo que vivimos durante el día. Y lo más probable, y yo lo he comprobado, es que cuando me paso de esta hora, después a las 2 de la mañana me da hambre, porque el cuerpo ya estuvo en un trabajo intenso de transformación y simplemente a esta hora ya me volvió a dar hambre. Entonces, bueno, si nosotros seguimos esto, toda esta forma y aprovechamos la energía de cada uno de los doshas durante el día, nuestro día va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más amable con nosotros mismos. eh, y esto es teoría, yo lo viví en la práctica y es increíble porque realmente funciona. Llegamos hasta acá con este video. Y a continuación vemos los últimos minutitos en el tercer video sobre esta masterclass de Ayurveda.